Para determinar la suma que involucra una fracción y un decimal, convertimos esta fracción a un decimal y luego agregamos los decimales, o convertimos el decimal a una fracción y luego sumamos las fracciones. De hecho, mostraré ambos métodos en este video. Comencemos convirtiendo 3/4 a un decimal. Bueno, recuerda que esta barra de fracción significa división, por lo que al convertir 3/4 a un decimal dividiremos 3 por 4. No hay 4 en un 3, así que agrega un punto decimal. Moverlo al cociente y luego agregar un 0. Ahora, queremos recordar cuántos 4 segundos hay en 30, eso sería 7, 7 veces 4 es 28. Esta diferencia es 2. Agregue otro 0 y bájelo. Ahora, queremos saber cuántos 4 hay en 20, y eso sería exactamente 5. 5 por 4 es 20. Y restamos y tenemos 0. Entonces 3/4 es igual a 0.75. Entonces, usando decimales podemos escribir la suma como 0.75 más 0.8. Ahora, para determinar la suma usando decimales, escribiríamos esta suma alineando verticalmente los valores posicionales. Tendríamos 0,75 más 0,8. Si quisiéramos, podríamos agregar un 0 en el valor posicional de cientos aquí. Baje los puntos decimales hacia abajo y luego sume como lo hacemos normalmente. 5 más 0 es 5, 7 más 8 es 15, lleva un 1. Entonces tenemos 1.55 o 1 en 55 centésimos como nuestra suma usando decimales. Ahora, encontremos la suma usando fracciones. Para hacer eso, tendremos que convertir 0.8 a una fracción. Bueno, si conocemos nuestros valores posicionales, 0.8 se leería como 8/10, que sería 8 sobre 10, lo que simplifica. Hay un factor común de 2 entre 8 y 10. Entonces 0.8 es igual a 8/10, que es igual a 4/5. Entonces, usando fracciones, podríamos escribir esto como 3/4 más 4/5. Para determinar la suma en forma de fracción, sabemos que tenemos que tener un denominador común. Entonces, si nuestros denominadores son 4 y 5, el mínimo común denominador sería 20. Entonces, tenemos que multiplicar 3/4 por un 5 sobre 5, y tenemos que multiplicar 4/5 por 4 sobre 4. Observe que al hacer esto tenemos un denominador común de 20. Tendríamos 15/20 más 16/20, que sería 31/20, lo que no simplifica. Así que esta sería nuestra suma como fracción impropia. Además también convertir esto a un número mixto. Entonces tendríamos 31 dividido por 20, que es 1/20 y 31 con un resto de 11. Lo que significa que 31/20 es igual a 1 y 11/20. Así que aquí está nuestra respuesta como un número mixto. Aquí está nuestra respuesta como una fracción, o fracción impropia. Y aquí está nuestra respuesta como un decimal. Todos estos son iguales entre sí, solo en otras formas. Espero que hayas encontrado esto útil. -0FFF28241E7F